Nadie quería sentarse cerca de la alienígena por su olor, pero al humano le pareció nostálgico. Martín Keller maldijo en voz baja mientras observaba el panel de diagnóstico de su nave, la Wanderer. El núcleo de potencia del motor finalmente se había estropeado tras meses de señales de advertencia que había ignorado obstinadamente. Ahora estaba varado en Nebulón 5, un planeta desértico en el borde exterior del territorio de la Alianza Galáctica, con reparaciones que tardarían al menos 3 días estándar. ¡Qué mala suerte!, murmuró, cerrando el panel de golpe. El mecánico, un vexoriano de 6 brazos y piel curtida, ya le había dado el astronómico presupuesto de la reparación. Un robo en la carretera, lo había llamado Martín. Pero, ¿qué opción le quedaba? Ahora se enfrentaba a la perspectiva de llegar al puesto minero donde le aguardaba su próximo contrato. Perderlo le costaría más que las reparaciones. ¿La única opción? El sistema de transporte público que conectaba los principales asentamientos de la superficie del planeta. El infame ferrocarril de Nebulón. La estación era un hervidero de especies alienígenas, la mayoría adaptadas al clima árido del planeta. Martín destacaba no solo por su altura y complexión, sino también por la fina capa de sudor que cubría su piel, a pesar de los controles ambientales que llevaba en su camiseta caqui. Con su 1,93 metros, hombros anchos y la complexión robusta de alguien que trabaja con las manos, atraía miradas curiosas de los lugareños. Un billete para el puesto de avanzada Dryden, le dijo al expendedor, que emitió un pitido y le entregó una fina tarjeta metálica. El tren flotante ya estaba en el andén, con su elegante carrocería plateada suspendida en silencio sobre los raíles magnéticos. Martín subió al vagón trasero, buscando un asiento. El vagón estaba medio lleno, pero había un espacio vacío visible alrededor de una pasajera, una mujer humanoide de una llamativa piel azul turquesa. Sus largos y elegantes mechones caían por su espalda como plata líquida, reemplazando lo que sería cabello en una humana. Delicadas estructuras similares a aletas adornaban sus orejas, y diminutas pecas plateadas esparcidas por su piel expuesta reflejaban la luz al moverse. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue su expresión. Una mezcla de vergüenza y resignación, mientras los demás pasajeros evitaban deliberadamente los asientos vacíos que la rodeaban. Sin dudarlo, Martín se acercó y le indicó el asiento de al lado. ¿Está ocupado? Ella levantó la vista, sobresaltada, abriendo mucho sus grandes ojos iridiscentes. No, pero quizá no quieras. Martín se sentó de todos modos, dejando su bolsa de lona a sus pies. Soy Martín, voy a Dryden. La chica alienígena se removió incómoda, sus finos dedos jugueteando con el dobladillo de su top base que abrazaba su grácil figura. Soy Lagra, dijo finalmente, con voz melódica pero tranquila. Debería disculparme de antemano por mi olor. Es por eso que nadie se sienta aquí. Ahora que lo mencionó, Martín detectó un aroma distintivo. Salino, oceánico, como agua salada y algas. En lugar de repulsión, una oleada de nostalgia lo invadió. «Hueles a la costa atlántica de la Tierra», dijo con una leve sonrisa. «Crecí en un pueblo pesquero de Maine. Mi padre y mi abuelo eran pescadores. Ese olor me recuerda a casa». La postura de Lagra se relajó visiblemente. La tensión en sus delgados hombros se alivió. «¿En serio? ¿No solo estás siendo educado? Rara vez me acusan de serlo», respondió Martín con una sonrisa irónica. «Soy muchas cosas, pero mentiroso no es una de ellas». Una pequeña sonrisa de agradecimiento transformó su rostro. «Soy Acuario. Evolucionamos en los profundos océanos de Nixia. Nuestra piel produce naturalmente aceites que, bueno, la mayoría de las especies se encuentran repulsivos. Es un mecanismo de defensa que no es particularmente útil en la sociedad moderna». El tren aceleró suavemente, el paisaje desértico exterior comenzó a desdibujarse mientras se deslizaban sobre la arena. Los soles gemelos de Nebulón 5 proyectaban un resplandor dorado sobre las dunas, creando patrones ondulantes de luz y sombra. ¿Qué trae a un acuario a un planeta desértico?,
preguntó Martín, genuinamente curioso. Soy hidrólogo. El Consejo de Desarrollo Planetario me contrató para ayudar a localizar fuentes de aguas subterráneas para nuevos asentamientos. Sus ojos se iluminaron al hablar de su trabajo. De hecho, hay una vasta red de antiguos acuíferos bajo este desierto. Mi gente puede percibir el agua a través de la roca sólida. Otro rasgo evolutivo. ¿Habilidad útil? Martín asintió con aprecio. Mejor que oler a cebo. Lagra rió, un sonido como el tintineo de campanas. ¿Y tú? ¿Qué hace un humano aquí en el borde? Soy contratista. Entrega e instalación de equipos especializados para operaciones mineras. Mi nave decidió morir. Así que aquí estoy, tomando la ruta panorámica. Mientras hablaban, Martín notó que otros pasajeros los miraban con curiosidad. Algunos sorprendidos, otros con desaprobación. Un anciano draconiano al otro lado del pasillo era particularmente obvio con sus resoplidos desdeñosos. No les hagas caso, dijo Martín en voz baja. Hay gente que no soporta ver a otros disfrutar. Las pecas plateadas del Agra parecieron brillar con más intensidad. Un rubor, se dio cuenta. Es solo que es inusual para mí tener compañía durante el viaje. Una compañía especialmente agradable. El sistema de anuncios del tren emitió una suave señal. Acercándose a la estación Cañón Carmesí. Prepárense para una breve parada. Ese es mi punto de transbordo, dijo Lagra, recogiendo sus pertenencias. Necesito tomar la línea este hacia el puesto de investigación. Martín sintió una inesperada punzada de decepción. ¡Qué lástima! El viaje se estaba poniendo interesante. Lagra dudó un momento, pero rápidamente sacó una pequeña tarjeta holográfica. Si alguna vez vuelves por aquí, se la puso en la palma de la mano mientras se ponía de pie. Al reducir la velocidad del tren, un violento obturador recorrió el vagón. Los pasajeros gritaron alarmados cuando el vehículo se desvió hacia un lado. Martín extendió la mano instintivamente, sujetando a Lagra antes de que cayera. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. Eso, dijo Martín con gravedad, sujetando a Lagra firmemente contra él, no era una parada normal. Las luces de emergencia parpadearon, bañando el vagón con un inquietante resplandor carmesí. Martín mantuvo su brazo alrededor de la cintura de Lagra, protectora, mientras los pasajeros comenzaban a entrar en pánico a su alrededor. «Que todos mantengan la calma», gritó, con su voz grave atravesando el caos. «Agáchate y aléjate de las ventanas». Sus instintos militares, afinados durante sus años en la Fuerza de Defensa de la Tierra, se activaron de inmediato. No se trataba de una avería. El patrón específico del corte de energía, seguido de la activación de los sistemas de emergencia, era un sabotaje clásico. «Ya lo has hecho antes», observó Lagra con voz firme a pesar de la situación. «Antiguo EDF», respondió Martín secamente. «Séptima unidad de respuesta táctica». Un violento impacto sacudió el tren, haciendo que varios pasajeros cayeran al suelo. A través de las ventanas, Martín vio elegantes motos voladoras sobrevolando el tren detenido como depredadores. Los pasajeros llevaban equipo de desierto con máscaras y gafas que ocultaban sus rasgos. «Saqueadores de arena», siseó un anciano comerciante vexoriano desde cerca. «Desmantelan vehículos varados y venden pasajeros a las corporaciones mineras». Martín sintió que Lagra se tensaba contra él. «He oído historias», susurró, sus pecas latiendo con una tenue luz plateada que delataba su ansiedad. «Valoran especialmente las especies raras para mano de obra especializada. Como los acuarios con sensor de agua». Preguntó Martín con gravedad. Ella asintió. Sus grandes ojos reflejaban las luces de emergencia. El sistema de comunicación del tren cobró vida. «Atención pasajeros, soy el capitán Trell. Tenemos un problema técnico. Por favor, permanezcan sentados mientras nuestra tripulación atiende la situación». «Eso es jerga corporativa, estamos perdidos», murmuró Martín.
Echó un vistazo alrededor del vagón, evaluando sus opciones. Los demás pasajeros eran de diversas especies. En su mayoría comerciantes, obreros y algunos ejecutivos. Ninguno parecía ser de mucha ayuda en una pelea. Un chirrido metálico provenía del techo del vagón. «Se están colando», dijo Martín, guiando a Lagra hacia la parte trasera del compartimento. «Tenemos que movernos. La salida de emergencia está atascada», gritó un draconiano en pánico, tirando inútilmente de la manija de la puerta. Martín metió la mano en su bota y sacó una multiherramienta compacta. «Retrocedan», ordenó, arrodillándose junto al panel de la puerta. Mientras intentaba anular la cerradura, sintió a Lagra apretándose detrás de él. «Puedo ayudar», dijo, con su aliento cálido en la oreja. «Los acuarianos tienen una excelente visión nocturna y pueden detectar movimiento por las vibraciones del aire». Martín asintió, apreciando su calma bajo presión. «Bien. Necesitaré que alguien me cuide las espaldas». Su proximidad lo distraía de maneras inesperadas. Incluso en esta crisis, no pudo evitar notar cómo su cuerpo encajaba a la perfección con el suyo, las sutiles curvas bajo su ajustada blusa y el embriagador aroma oceánico que ahora parecía intensificarse con sus emociones exaltadas. La cerradura se desbloqueó con un clic satisfactorio. «Entendido», dijo, empujando la puerta para revelar el acoplamiento entre vagones. «Pasen todos, rápido y en silencio». Mientras los pasajeros pasaban en fila junto a ellos, Lagra le puso una mano fría en el antebrazo. «Martín. Gracias». La mayoría de los humanos no se arriesgarían por un grupo de alienígenas. Sostuvo su mirada, impresionado por la profunda emoción en sus ojos iridiscentes. «No soy la mayoría de los humanos». Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «No, desde luego que no lo eres». El momento fue interrumpido por un fuerte estruendo cuando los asaltantes finalmente atravesaron el techo. 3 figuras enmascaradas entraron en el vagón, blandiendo armas de energía. «Muévanse», gritó Martín, empujando a Lagra por la puerta antes de seguirla y cerrarla de golpe tras ellos. Metió su multiherramienta en el mecanismo de la cerradura, ganando unos segundos preciosos. Apuraron a los pasajeros para que pasaran al siguiente vagón, que afortunadamente estaba vacío. El tren se había detenido en medio de un vasto desierto rojo, con solo dunas de arena visibles a kilómetros de distancia. «No podemos escapar de ellos en campo abierto», dijo Lagra, mirando por las ventanas. «No necesitamos escapar de ellos», respondió Martín, mientras su mente repasaba las opciones tácticas. «Solo necesitamos vencerlos». Rápidamente organizó a los pasajeros sanos, asignando posiciones e improvisando armas con los accesorios interiores del tren. En todo momento, fue plenamente consciente de la presencia de Lagra a su lado. Su rapidez mental, sus serenas sugerencias, su inquebrantable coraje. En medio de la crisis, una conexión inesperada se estaba formando entre ellos. Cada mirada compartida, cada roce mientras trabajaban codo con codo, creaba una tensión que nada tenía que ver con el peligro exterior. «Eres extraordinaria», dijo en voz baja durante una breve pausa en los preparativos. «La mayoría de las especies entran en pánico en las crisis. Los humanos. Te vuelves más centrado, más vivo». «Es solo entrenamiento», objetó Martín, aunque su admiración despertó algo primitivo en él. «No», insistió Lagra, sus pecas latiendo con un ritmo suave que él comenzaba a reconocer como un indicador emocional. «Es más que eso. Tu especie tiene algo especial, una adaptabilidad, una resiliencia. Es atractiva». La palabra flotaba entre ellos, cargada de un significado que trascendía sus circunstancias inmediatas. Martín se encontró estudiando los delicados contornos de su rostro, la forma en que sus rizos se movían ligeramente con su respiración, los sutiles cambios de color en su piel turquesa. «Cuando salgamos de esto», dijo en voz baja e íntima a pesar del caos que los rodeaba, «me gustaría continuar nuestra conversación».
En algún lugar sin asaltantes intentando matarnos. Sus pecas se iluminaron notablemente. Me encantaría. Un fuerte golpe contra la puerta les recordó su precaria situación. Los asaltantes habían atravesado la primera barricada. ¿Listos?, preguntó Martín, empuñando un arma improvisada hecha con el soporte metálico de un asiento. Lagra asintió con determinación. «Listos». Mientras se preparaban para defender su posición, Martín comprendió con asombrosa claridad que lucharía contra todo un ejército de asaltantes para proteger a la mujer que acababa de conocer. La intensidad de la sensación debería haberlo alarmado, pero en cambio se sintió bien, tan natural e inevitable como la gravedad. El primer asaltante atravesó la puerta con un cortador de plasma encendido, solo para encontrarse con el extremo del arma improvisada de Martín. El soporte metálico impactó en el casco del atacante, derribándolo. Dos asaltantes más entraron en tropel tras él, disparando sin control. «¡Al suelo!», gritó Martín, arrastrando a Lagra tras un asiento volcado. Los pasajeros lucharon con sorprendente determinación. Un corpulento trabajador de carga toriano derribó a un asaltante, mientras que el anciano comerciante vexoriano, con una agilidad inesperada, desarmó a otro. Justo cuando parecían tomar la delantera, el tren se sacudió violentamente. Las luces de emergencia cambiaron de rojo a azul intermitente, y una voz computarizada anunció: «Protocolos de emergencia activados». Regresando a la estación más cercana. «Atención, controles manuales desactivados». El tren empezó a acelerar, desequilibrando a todos. «Han activado el mecanismo de seguridad», gritó el capitán Trell desde la parte delantera del vagón. «El sistema cree que estamos siendo atacados y está ejecutando un retorno automático». Martín se apoyó contra una pared. «¿Qué problema hay?». El rostro del capitán palideció. «La vía está dañada. Nos detuvimos porque los sensores delanteros detectaron un enorme hueco en los raíles antes del cañón carmesí». «¿A qué velocidad irá esta cosa?», preguntó Martín. «La velocidad máxima de emergencia es de 320 kilómetros por hora», respondió el capitán con gravedad. «Llegaremos al cañón en aproximadamente 12 minutos». Los asaltantes restantes, al darse cuenta de su situación, abandonaron la lucha. «Cada uno por su cuenta», gritó su líder, corriendo hacia la salida de emergencia. Mientras los asaltantes huían, Martín se giró hacia Lagra. «¿Puedes llegar a los sistemas de control?». Ella asintió. «Estudié sistemas de tránsito planetario en la academia, pero necesitaré acceso al panel de control principal del primer vagón». «Entonces, en marcha», dijo Martín, agarrando su mochila. Avanzaron a través del tren oscilante, pasando por 4 vagones antes de llegar al compartimento del motor. La aceleración aumentaba constantemente, el paisaje desértico exterior se convertía en una mancha roja y naranja. Dentro de la sala de control, Lagra se puso manos a la obra de inmediato, sus finos dedos danzando sobre la interfaz. «El control está bloqueado», dijo. La frustración era evidente en su voz. Los asaltantes dañaron la placa de circuito principal. Martín miró por encima de su hombro, sus cuerpos apretados en el espacio reducido. «¿Puedes evitarlo?». «Tal vez, pero necesitaré». Un rugido ensordecedor la interrumpió, seguido de gritos de los vagones de pasajeros detrás de ellos. Martín corrió a la ventana trasera de la sala de control y sintió que se le helaba la sangre. Surgiendo de las arenas del desierto detrás del tren había una criatura enorme, su cuerpo serpenteante cubierto de escamas acorazadas que brillaban como cobre bruñido a la luz del sol. 6 poderosas extremidades lo impulsaban a través de las dunas a una velocidad increíble, manteniendo fácilmente el ritmo del tren que aceleraba. «San Leviatán», susurró el capitán Trell, con voz temblorosa. «Las vibraciones del tren deben haberlo despertado de su hibernación». «¿Qué tan peligroso es?», preguntó Martín, ya sabiendo la respuesta. «Son depredadores del ápice», explicó Lagra, sin levantar la vista de su trabajo en los controles.
Pueden tragarse un vehículo de transporte entero. Los antiguos colonos de Nebulón los llamaban devoradores del desierto. La criatura ganó terreno hacia ellos, sus enormes mandíbulas alineadas con hileras de dientes dentados, abriéndose lo suficiente como para engullir medio vagón de tren. 9 minutos para el cañón, anunció Trell, consultando la pantalla de navegación. Martín tomó una decisión en una fracción de segundo. Capitán, ayude a Lagra con el control remoto. Voy a ganar algo de tiempo. Antes de que nadie pudiera objetar, agarró su bolsa de lona y regresó a los vagones de pasajeros. Lagra lo sujetó del brazo con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Qué planeas?, exigió. Algo estúpido, admitió con una media sonrisa. Pero podría funcionar. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, el caos a su alrededor pareció desvanecerse. Martín era plenamente consciente de su roce en el brazo, del sutil pulso de sus pecas plateadas, de cómo sus rizos se curvaban ligeramente en las puntas cuando estaba preocupada. «Ten cuidado», susurró. Entonces hizo algo inesperado. Se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él en un beso breve pero intenso. La sensación no se parecía a nada que Martín hubiera experimentado. Sus labios eran fríos y ligeramente salinos, enviando una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Cuando se apartó, sus pecas brillaban intensamente. «Así es como mi gente desea suerte», explicó. Un rubor azul más profundo se extendió por sus mejillas. «Si eso es para la suerte», dijo Martín, su voz ronca, «será mejor que regrese de una pieza para averiguar qué más hace tu gente». Su sonrisa de respuesta fue a la vez tímida y provocativa. «Espero mostrártelo». Con renovada determinación, Martín se dirigió al auto trasero. El Leviatán ahora estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las antiguas cicatrices que entrecruzaban su piel. Un depredador veterano que había sobrevivido a innumerables batallas. De su bolsa de lona, Martín sacó lo que antes se había resistido a revelar. Un rifle de pulsos de grado militar, técnicamente ilegal para civiles, pero una necesidad en los territorios del borde exterior. Cargó una carga especializada y se colocó en la ventana trasera. «Vamos, bastardo feo», murmuró, apuntando a las fauces abiertas de la criatura. «A ver si te gusta el sabor de esto». Disparó 3 ráfagas rápidas. Los pulsos de energía impactaron el sensible paladar del Leviatán, haciéndolo retroceder con un rugido de dolor y furia. Se retorció en la arena, quedándose momentáneamente atrás. Martín sabía que no detendría a la criatura por mucho tiempo, pero podría darle a Lagra el tiempo que necesitaba. Como convocada por sus pensamientos, su voz llegó por el intercomunicador del tren. «Martín, hemos restablecido parcialmente el control manual, pero el sistema de frenos sigue bloqueado. Necesitamos reducir la velocidad de este tren antes de llegar al cañón». Miró el abismo que se acercaba rápidamente, luego volvió a mirar al enfurecido Leviatán, que reanudaba su persecución. «Tengo una idea», respondió por su comunicador, «pero no te va a gustar. Voy a usar el sistema de desacoplamiento de emergencia», explicó Martín por su comunicador, ya avanzando hacia el cruce entre vagones. «Si desacoplo los vagones traseros, el Leviatán podría detener la derrota, ganando tiempo». «Es una locura», crepitó la voz de Lagra por el altavoz. «Te sacrificarías». «No si lo hago bien», respondió, alcanzando el panel de control manual. «Puedo usar el freno de emergencia del último vagón para generar suficiente impulso y saltar a la sección delantera». La oyó respirar hondo. «Martín, espera. Estoy sintiendo algo. Hay agua debajo». «¿Qué?» «Mi especie puede detectar agua a través de la roca sólida. ¿Recuerdas? Hay un acuífero enorme justo debajo del cañón. Si pudiéramos dirigir nuestra caída». La mente de Martín daba vueltas. «¿Qué tan profunda es esta agua?» «Lo suficientemente profunda como para amortiguar nuestra caída si la golpeamos bien», respondió ella. «Pero tendríamos que calcular perfectamente el tiempo de desacoplamiento». «Bien.
5 minutos para el borde del cañón, interrumpió la voz del capitán Trell. Martín tomó una decisión. Regresaré contigo. Haremos ambos planes a la vez. Corrió entre los vagones que se balanceaban, esquivando a los pasajeros aterrorizados. Cuando llegó a la sala de control, Lagra estaba de pie con los ojos cerrados, las palmas de las manos apoyadas en el suelo y sus pecas latían con una intensa luz plateada. El acuífero corre justo debajo del fondo del cañón, dijo sin abrir los ojos. Está a unos 40 metros bajo la superficie, con un punto de acceso donde la roca se ha erosionado. ¿Puedes señalar exactamente dónde debemos impactar?, preguntó Martín, arrodillándose junto a ella. Sí, pero... Sus ojos se abrieron, encontrándose con los de él con intensidad. Tendré que estar al frente del tren para guiarnos, y alguien tiene que activar el desacoplamiento. Martín asintió con gravedad. Yo me encargaré del Leviatán y del desacoplamiento. Tú concéntrate en encontrar esa agua, interrumpió el capitán Trell. Aunque nos frenes, nos estrellaremos. Los vagones delanteros descarrilarán al chocar con la vía rota. No si lo calculamos a la perfección, dijo Martín. La desaceleración por el desacoplamiento, combinada con los frenos de emergencia de la sección delantera, podría reducir la velocidad lo suficiente como para sobrevivir al impacto contra el agua. Lagra se puso de pie, con la misma determinación que él. Podría funcionar. 3 minutos para Canyon Edge, anunció Trell. Martín se giró para irse, pero Lagra le agarró la mano. El roce le provocó una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con la grave situación. Las posibilidades de que ambos sobrevivamos a esto son... Ninguna, dijo ella en voz baja. He superado peores probabilidades, respondió Martín con una confianza que no sentía del todo. Lagra se acercó, envuelto por el aroma a océano y sal. En mi cultura, creemos en compartir la energía vital antes de enfrentarnos a la muerte. Eso aumenta las posibilidades de supervivencia. Sus pecas latían con fuerza. Sus ojos se dilataron. Martín comprendió lo que sugería, y a pesar del peligro inminente, su cuerpo respondió al instante a su proximidad. ¿Cómo compartimos esta energía exactamente?, preguntó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro ronco. En lugar de responder, ella apretó su cuerpo contra el suyo. Su piel fresca contrastaba marcadamente con su calor. Sus tentáculos se movieron por sí solos, envolviéndolo suavemente alrededor de su cuello y hombros en un abrazo íntimo. Así, murmuró, antes de capturar su boca en un beso que no se parecía en nada al breve roce que habían compartido antes. Era primitivo, desesperado y absorbente. Sus labios sabían a sal y a algo exótico que él no podía identificar. Donde sus pieles se rozaron, sintió un hormigueo, como si la energía realmente fluyera entre ellos. Sus pecas brillaron con más intensidad, iluminando la pequeña sala de control con una luz plateada. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Martín se sintió extrañamente energizado, como si hubiera absorbido parte de su vitalidad. Eso fue, comenzó. Un comienzo, terminó ella, con la mirada prometiendo más si sobrevivían. Ahora vete. Tenemos trabajo que hacer. Con renovada determinación, Martín corrió de vuelta a través del tren. El Leviatán les ganaba terreno de nuevo, sus enormes mandíbulas chasqueando a pocos metros del último vagón. 2 minutos para el borde del cañón. Se escuchó la voz de Trell por el intercomunicador. Martín llegó al mecanismo de acoplamiento entre el tercer y cuarto vagón. Había elegido este punto estratégicamente. Los 3 vagones delanteros contenían a la mayoría de los pasajeros, mientras que los 3 traseros servirían de cebo para el Leviatán. Programó el temporizador de desacoplamiento a 60 segundos y luego corrió hacia la parte delantera del tren. A través de las ventanas, pudo ver el cañón acercándose, una enorme grieta en el suelo del desierto, de al menos 200 metros de ancho y de profundidad indeterminada. 1 minuto para el borde del cañón, gritó Trell.
Martín llegó al vagón delantero justo cuando Lagra se colocó en la parte delantera del tren, con las manos presionadas contra la ventana delantera, todo su cuerpo brillando con una luz plateada mientras se concentraba en localizar el punto de acceso submarino. 30 segundos para desacoplamiento, anunció Martín, uniéndose a ella. Lo he encontrado, dijo ella, con una voz que adquirió un tono sobrenatural. Hay un pozo natural en la roca, creado por una antigua oleada de agua. Si le damos justo. El tren se estremeció al desprenderse los vagones traseros. A través de las ventanillas traseras, Martín observó cómo el Leviatán se abalanzaba sobre la sección trasera, que se desaceleraba, aplastando metal y cristal con sus enormes mandíbulas. «Funcionó», gritó. «Está distraído». Pero su celebración fue prematura. La sección delantera del tren, aunque más ligera ahora, seguía precipitándose hacia el cañón a una velocidad letal. 15 segundos para el borde del cañón, advirtió Trell. Martín abrazó a Lagra, sujetándolos a ambos contra el panel de control, sus zarcillos entrelazados con sus dedos, sus cuerpos apretados en lo que podría ser su abrazo definitivo. Si sobrevivimos a esto, susurró contra su oído con forma de aleta. Quiero continuar lo que empezamos. Giró ligeramente la cabeza, rozando su mandíbula con los labios. Cuando sobrevivamos a esto, corrigió, quiero mostrarte exactamente cómo celebran la vida los acuario. El tren golpeó la vía rota con un chirrido ensordecedor de metal. Por un instante de infarto, estaban en el aire. La parte delantera del tren se hundía en el fondo del cañón, muy por debajo. Las pecas de Lagra brillaban como estrellas mientras gritaba. «Allí. Apunta a la roca más oscura». Martín se abalanzó sobre el control manual de la dirección, usando cada gramo de su fuerza para inclinar el descenso hacia el punto que Lagra indicó. El tren se precipitó hacia el fondo del cañón, con los pasajeros gritando y el metal crujiendo bajo la tensión. Lo último que Martín vio antes del impacto fue el rostro de Lagra, iluminado por sus pecas brillantes, sus ojos fijos en los suyos con total confianza. Entonces todo se volvió negro. El agua fría devolvió la conciencia a Martín. Jadeó, inhalando una bocanada de líquido, antes de que unas manos fuertes le sacaran la cabeza a la superficie. «Respira», ordenó Lagra, con su voz resonando extrañamente en el espacio reducido. Martín tosió violentamente, expulsando agua de sus pulmones. Al aclararse la vista, observó el entorno. Estaban dentro del vagón delantero del tren, que se había llenado parcialmente de agua. El impacto había destrozado las ventanas, permitiendo que el acuífero subterráneo. Las luces de emergencia parpadearon débilmente, proyectando un misterioso resplandor azul sobre el interior sumergido. ¿Los demás? ¿Los demás?, logró preguntar entre toses. La mayoría sobrevivió, respondió Lagra, sus pecas latiendo con un ritmo suave y constante que iluminaba su rostro preocupado. El capitán Trell está organizando la evacuación por la escotilla del techo. El vagón está estable por ahora, pero el agua está subiendo. Martín evaluó la situación. El vagón se había estrellado contra la delgada capa de roca que Lagra había identificado y ahora descansaba en ángulo en lo que parecía ser una vasta caverna subterránea. El agua se filtraba constantemente por las ventanas rotas. «Nos salvaste», dijo, extendiendo la mano para tocarle la cara. «Tu capacidad para detectar el agua». Ella se inclinó hacia su tacto, su piel fresca y húmeda contra su palma. «Nos salvamos. Tu pilotaje al final fue perfecto». Una conmoción en la parte trasera del vagón los interrumpió. El capitán Trell gritaba órdenes mientras los pasajeros subían por la escotilla del techo al techo del tren. «Necesitamos ayuda», dijo Martín, intentando ponerse de pie. Un dolor agudo en su pierna le hizo estremecer. Lagra se movió de inmediato para examinar la herida. «No está rota, pero tienes un corte feo». Se arrancó una tira de la blusa, dejando al descubierto más piel turquesa mientras vendaba la herida. El gesto íntimo, combinado con la visión de su abdomen desnudo,
provocó una oleada de calor en Martín, a pesar de sus terribles circunstancias. Tu especie se cura notablemente rápido, observó, con los dedos fijos en su muslo. La hemorragia ya está disminuyendo. Resistencia humana, respondió con una sonrisa forzada. Somos así de tercos. Un rugido atronador resonó por la caverna, causando ondas en la superficie del agua. Los pasajeros de arriba guardaron silencio. Por favor, dime que no es lo que creo, gimió Martín. La expresión del Agra era sombría. El Leviatán. Debió de habernos seguido. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo vimos atacar los vagones traseros. Son depredadores de emboscada, explicó. Pueden excavar en la arena y en rocas más blandas. Debió de sentir el agua y se abrió paso hacia abajo. Otro rugido, más cercano esta vez, provocó temblores en el vagón parcialmente sumergido. Tenemos que trasladar a todos a un terreno más alto, dijo Martín, obligándose a ponerse de pie a pesar del dolor. ¿Hay alguna salida de esta caverna? Lagra cerró los ojos, concentrándose. Sí, siento una red de túneles. Algunos conducen hacia arriba, hacia la superficie. Se dirigieron a la trampilla del techo y se unieron a los asustados pasajeros reunidos en la parte superior del tren. La caverna era enorme, su techo se perdía en la oscuridad sobre ellos. El acuífero formaba un lago subterráneo que se extendía en la distancia, iluminado solo por las luces de emergencia del tren y las pecas suavemente brillantes del Agra. Allí. Lagra señaló una repisa rocosa a unos 50 metros. Esa cornisa conduce a un sistema de túneles. Podemos llegar a la superficie por ahí. El capitán Trell asintió. Todos los que saben nadar, ayuden a los que no pueden. Muévanse rápido pero en silencio. Mientras los pasajeros comenzaban a deslizarse hacia el agua, Martín detectó movimiento bajo la superficie. Una enorme sombra se deslizaba hacia ellos. Ahí viene, gritó. Todos. Muévanse ya. El caos estalló mientras los pasajeros se apresuraban hacia la cornisa. Martín agarró su rifle de pulsos y disparó al agua, creando una barrera de pulsos de energía entre el Leviatán y los alienígenas que huían. Váyanse, instó a Lagra. Llévenlos a un lugar seguro. No sin ti, insistió ella, envolviéndole la muñeca con sus tentáculos. El Leviatán irrumpió en la superficie con una fuerza explosiva, enviando una ola que casi los derriba del techo del tren. Su cabeza acorazada, del tamaño de una pequeña lanzadera, se elevó sobre ellos. Hileras de dientes brillaron en la tenue luz al abrir su cavernosa boca. Martín disparó directamente a su garganta, haciendo que la criatura retrocediera momentáneamente. Eso no aguantará mucho. Tenemos que movernos. Se zambulleron juntos en el agua. Lagra se movía con una gracia increíble, su cuerpo perfectamente adaptado al entorno acuático. Arrastró a Martín, sorprendiéndolo con su fuerza en el agua. Estaban a medio camino de la cornisa cuando Martín sintió que algo le rozaba la pierna herida. Al mirar hacia abajo, vio depredadores más pequeños, criaturas parecidas a anguilas con patrones bioluminiscentes, atraídos por la sangre de su herida. Anguilas de cueva, siseó Lagra. Venenosas. No dejes que te muerdan. Martín los apartó de una patada, pero aparecieron más, volando en círculos. El Leviatán, recuperándose del ataque del rifle de pulsos, comenzó a avanzar hacia la conmoción, presintiendo una presa fácil. Lagra atrajo repentinamente a Martín hacia sí, presionando su cuerpo contra él en el agua. Confía en mí, susurró, antes de liberar una nube de partículas iridiscentes por los poros de sus brazos. La nube los envolvió, y Martín sintió un hormigueo al rozar su piel. Las anguilas se dispersaron al instante, repelidas por lo que ella había liberado. Secreción defensiva, explicó mientras reanudaban la natación. Mi gente la usa contra los depredadores. ¿El olor que a otros les resulta tan ofensivo? Es parte del mismo sistema biológico.
Llegaron a la repisa justo cuando el leviatán se abalanzó hacia ellos. Martín disparó su último pulso de energía, golpeando el ojo sensible de la criatura. Estrole de dolor, su cuerpo masivo se estremeció contra el tren parcialmente sumergido, empujando su profundo el agua. Cegado, comenzó a separar el tren. Por el esfuerzo y la adrenalina. Pulsando rápidamente, las experiencias cercanas a la muerte se consideran poderosos afrodisíacos. El corazón de Martín se aceleró cuando sus zarcillos acariciaron suavemente su cuello. Es así. Los humanos tienen ideas similares. Quizás, susurró, sus labios casi tocando los suyos. Nuestras especies son más compatibles de lo que cualquiera se dio cuenta. Detrás de ellos, el leviatán rugió frustrado cuando su presa escapó. Pero en ese momento, rodeado de peligro pero envuelto en los brazos del otro, ni Martín ni Lagra podrían preocuparse. Un estruendoso choque resonó en la caverna cuando la cola palpitante del leviatán golpeó la entrada del túnel. La roca y los escombros en cascada, cortando su camino hacia el grupo principal. ¡No! Lagra se apresuró a las rocas caídas, sus pecas pulsando de alarma. Los túneles colapsaron. Martín la retiró justo cuando se dio otra sección del techo. No podemos ir de esa manera. ¿Hay otros túneles? Lagra cerró los ojos, concentrándose en sus habilidades innatas de detección de agua. Sí. Hay otro pasaje de unos 30 metros de esa manera, señaló más profundamente en la caverna. Se inclina hacia arriba eventualmente. Se movieron rápidamente a lo largo de la repisa estrecha, manteniéndose lo más lejos posible del agua. Pierna con preocupación. Está sangrando de nuevo. Lo manejaré, le aseguró. Aunque el dolor se intensificaba. Encontremos que otro túnel. Llegaron a una pequeña alcoba cortada en la pared de la roca, parcialmente oculto por las estalactitas. Lagra las guió dentro, revelando un pasaje estrecho que torcía hacia arriba hacia la oscuridad. Esto es, dijo, debe conducir a otra parte del sistema de acuíferos. Martín asintió, pero cuando dio un paso adelante, su pierna herida se abrochó debajo de él. Lagra lo atrapó antes de que él pudiera caer. Su sorprendente fuerza que apoya su peso sin esfuerzo. Debe descansar. Insistió, lo ayudó a la pared de la altura. Con los dedos gentiles, lo desenvolvió, revelando una herida profunda que se extendió desde la mitad de la rodilla. Con un ritmo estable. Mis secreciones tienen propiedades curativas para mi especie. También podrían trabajar en ti. Antes de que él pudiera responder, ella colocó sus manos directamente sobre su herida. Su toque era fresco contra su piel febril. Poco a poco, una capa delgada de líquido iridiscente surgió de sus palmas, cubriendo el gas. ¿Qué? ¿Qué es eso? Se las arregló, su voz ronca. Lagra se veía igualmente sorprendida por su reacción. Es solo un compuesto curativo básico. Para los acuarianos, acelera la regeneración de tejidos. Sus ojos se abrieron como ella lo observó. Pero parece estar afectando a usted de manera diferente. Eso fue un eufemismo. Cada nervio que terminó en el cuerpo de Martín se sintió electrificado, hipersensible. El Yngling se había transformado en ondas de placer que se contagió hacia afuera desde donde sus manos lo conmovieron. En su ropa ajustada. ¿Es este un efecto secundario normal para los no careños? Nunca antes había tratado a un humano, admitió, sus zarcillos rizados con lo que parecían vergüenza o tal vez el interés. Nuestra bioquímica debe ser más compatible de lo que cualquiera se dio cuenta. Parecía casi hipnótico. Traza la línea de su mandíbula con las yemas de los dedos. Mi gente tiene una leyenda sobre especies compatibles, aquellos seres raros cuya bioquímica resuena con la nuestra. Se dice que cuando ocurren tales conexiones, se forma un vínculo que trasciende la atracción física. ¿Es eso lo que es esto? Preguntó Martín, acercándola más cerca. No sé, confesó. Pero quiero averiguarlo.
Sus labios se encontraron en un beso que se sintió como en un océano de sensación. Sus zarcillos envueltos alrededor de su cuello y los hombros, creando puntos adicionales de los contactos. Había experimentado cuando sus secreciones tocaron su herida, pero aumentó un 100 veces mayor. Leviatán todavía estaba cazando, y estaban lejos de ser seguros. Mirando hacia abajo, vio que la herida se había cerrado, dejando solo una débil línea de plata donde había estado la herida. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lagra, levantándose con gracia a sus pies. Como si pudiera asumir ese leviatán con mis manos desnudas, respondió con una sonrisa, aunque su cuerpo todavía respondía poderosamente a su proximidad de manera que hacía que caminar un tanto desafiante. La sonrisa de respuesta de Lagra era tímida y sabia. Guarda esa energía. Tenemos una larga subida por delante de nosotros. Nosotros. Entraron en el estrecho túnel, que rápidamente se volvió demasiado apretado para que caminaran uno al lado del otro. Lajer abrió el camino. Su bioluminiscencia natural ilumina su camino. Martín siguió muy cerca. Sus ojos se sienten atraídos por el elegante movimiento de su cuerpo. Una vez que llegamos a la superficie, dijo, ¿qué entonces? Miró sobre su hombro. Su expresión se ablandó. Mi puesto avanzado de investigación está cerca de Dryden. Tengo cuartos privados allí, lejos de aquellos que podrían estar molestados por mi aroma. La implicación fue clara, y Martín sintió un renovado aumento del deseo. Creo que necesito realizar una investigación en profundidad sobre la bioquímica de Aquarian. Su risa resonó a través de la risa a través del túnel, un sonido de alegría pura que hizo su corazón. Para la ciencia, por supuesto, punto. Por supuesto, se ha acordado su sonrisa. De escalar pasajes cada vez más estrechos, Martín y Lajer surgieron en una vasta cámara a diferencia de cualquier cosa que haya visto antes. Las paredes de la caverna. ¿Es este lugar?, preguntó. Un antiguo puesto avanzado de acuario, respondió Lajer, su voz llena de asombro. Hay leyendas entre mi gente de una época en que Nebulón 5 era un mundo oceánico, antes de que algún cataclismo secara la superficie. Pero nunca creí. Su voz se retiró cuando se movió hacia la piscina central. Martín lo siguió, notando símbolos grabados en la piedra que se parecía a los patrones de las pecas de Lajer. ¿Su pueblo construyó esto? Hace miles de años, confirmó, arrodillado a la piscina brillante. Esto no solo es solo agua viva, infundida con el mismo complejo de la especie. Descubrimiento. El buscador de agua y el humano deben estar aquí en alguna parte. Él está trabajando con ellos, Lagra Siseo. Debe haber estado todo el tiempo. Martín contó al menos 8 asaltantes más todo fuertemente armado. Deben haber capturado a los otros pasajeros o peor, dijo Lagra gruesa. Tel mencionó un buscador de agua. Él me persigue. Mis habilidades serían invaluables para cualquiera que quiera controlar los recursos hídricos en este planeta. La mente de Martín se aceleró a través de opciones tácticas. Su rifle de pulso fue agotado y fueron superados en número y superados. Pero algo sobre este lugar, el agua viva, la tecnología antigua, le dio una idea. Los ojos de Lagra se abrieron de comprensión. Si puedo interactuar con él, entonces avancemos mientras siguen buscando en los niveles superiores. Se arrastraron a lo largo de las sombras de la ciudad antigua, evitando las vigas de búsqueda de los asaltantes. El grupo central, descubrieron, en realidad era la parte superior de un eje masivo que se extendió profundamente en la barra del planeta, la barca de la mano, el acui de la mano primaria. Es una pecada sincronizada con los patrones en la piedra. Aquifer Network es en todo el planeta. Hay suficiente agua aquí para transformar toda la superficie. Manos arriba. La voz de Trell atraviesa su descubrimiento. Él y 3 asaltantes tenían sus armas entrenadas en ellas. Aléjate de los controles. Martín se colocó protegidamente frente a Lagra. Se acabó, Trell. No puedes controlar esto.
El capitán se burló. La Corporación de Agua Dryden ha estado buscando el acuífero principal, así que fuente durante años. ¿Tiene alguna idea de lo que vale este descubrimiento? Con las habilidades de los acuarianos y esta antigua tecnología, controlaremos cada gota de agua en esta bola de polvo. ¿Ese es tu plan? ¿Monopolio de agua? Martín se burló. Pensamiento bastante pequeño para un descubrimiento tan grande. ¿Pequeño? La cara de Trell se contorsionó de ira. El agua es la vida en mundos del desierto. Los que lo controlan todo. Mientras mantenía a Tell hablando, Martín había estado señalando sutilmente a Lagra a sus espaldas. Ella entendió de inmediato. Sus dedos continúan interactuando con el sistema de control. Tiene razón en una cosa, dijo Martín, dando un paso deliberado que llamó la atención de los Riders. El agua es la vida, pero no debe ser controlado por nadie. Se lanzó de repente, abordando a Tell al suelo. Los Riders abrieron fuego, pero sus disparos se volvieron locos cuando la cámara se inundó repentinamente de luz azul cegadora. Los sistemas antiguos, completamente activados por Lagra, enviaron columnas de agua luminiscente disparando hacia arriba desde los canales en toda la cámara. El agua no se comportó como un líquido normal. Se movió con un propósito, envolviendo a los asaltantes en zarcillos brillantes que se endurecieron a su alrededor como ámbar. En cuestión de segundos, todos los atacantes estaban inmovilizados. ¿Qué hiciste? Martín preguntó con asombro mientras Lagra lo ayudó a ponerse de pie. El sistema está diseñado para protegerse, explicó. El agua viva responde a las amenazas. No son dañados, solo contenidos. Un retumbo sacudió la cámara mientras más sistemas se activaban en toda la ciudad antigua. Sobre ellos, el techo comenzó a retraerse, revelando el cielo nocturno de Nebulón 5. Se está abriendo a la superficie, dijo Lagra, observando las pantallas holográficas. Y no solo aquí. En todo el planeta, los antiguos puestos de avanzada de acuario están reactivando, llevando el agua a la superficie. Martín envolvió un brazo alrededor de su cintura, acercándola mientras veían comenzar la transformación. Acabas de cambiar el futuro de todo este planeta. Lo hicimos, ella lo corrigió. Sus zarcillos se curvaban cariñosamente alrededor de su brazo. No podría haberlo hecho sin ti. Su momento fue interrumpido por la llegada de las fuerzas de seguridad de la Alianza Galáctica, que habían estado rastreando a los Riders de Sand. Los prisioneros fueron detenidos, y Martín y Lagra se encontraron repentinamente en el centro del mayor descubrimiento en la historia de Nebulón 5. 3 meses después, Martín se paró en el balcón del puesto avanzado de la investigación de Lagra, observando la puesta de sol sobre lo que alguna vez había sido un desierto árido. Ahora, una red de canales llevaba el agua azul luminiscente a través del paisaje, y las primeras plantas verdes comenzaban a emerger a lo largo de sus orillas. La puerta se abrió detrás de él, y Lagra salió, su piel turquesa brillaba en la luz que se desvanece. Desde su descubrimiento, había sido nombrada hidróloga jefe de todo el planeta, supervisando el proyecto de restauración. Los últimos informes del hemisferio sur están adentro, dijo, uniéndose a él en la barandilla. Los sistemas antiguos funcionan con una capacidad de 87%. Dentro de un año, Nebulón 5 tendrá agua superficial autosuficiente por primera vez en milenios. Martín la llevó a sus brazos, inhalando profundamente el aroma oceánico que ahora lo trajo no solo la nostalgia, sino una sensación de hogar. ¿Y qué pasa con la investigación sobre nuestra compatibilidad bioquímica única? Las pecas de Lagra pulsaron con diversión y deseo. La comunidad científica está fascinada. Nunca han documentado una simbiosis tan perfecta entre la fisiología humana y acuararia. Nuestro estudio de caso es el trabajo de investigación más solicitado en la base de datos galáctica. Estudio de caso, ¿eh? Martín sonrió, sus manos rastreando los contornos ahora familiares de su cuerpo. Creo que necesitamos realizar más, la bioluminiscencia de Agra. Sus zarcillos se envolvieron alrededor de su cuello, acercándolo. Para la ciencia,
Por supuesto. Por supuesto, él estuvo de acuerdo, capturando sus labios en un beso que todavía envió corrientes eléctricas a través de todo su cuerpo. Aunque estoy más interesado en las aplicaciones prácticas. Más tarde, mientras yacían entrelazados en el suave brillo de la bioluminiscencia del Agra, Martín reflexionó sobre el extraño giro del destino que los había unido. Un barco roto, un tren público donde nadie quería sentarse cerca de la niña alienígena con el aroma oceánico. Excepto el humano que lo encontró nostálgico. ¿En qué estás pensando?, preguntó Lagra. Sus zarcillos acariciaban perezosamente su pecho. Como a veces lo que empuja a los demás es exactamente lo que acerca a la persona correcta. Él respondió, besando su frente. Tu aroma te aisló de todos los demás en ese tren. Pero para mí, fue como encontrar un pedazo de casa que no sabía que me estaba perdiendo. Ella sonrió, sus pecas pulsantes con satisfacción. En la cultura acuario, tenemos un dicho. La marea trae lo que debe encontrarte. Fuera de su ventana, las primeras lluvias en siglos comenzaron a caer sobre Nebulun 5. El planeta se despierta lentamente a su nuevo futuro. Justo cuando se habían despertado al de ellos.